Bien, tenemos el contenido, el indicador 2.2 que se llama restas que incluyen el cero. ¿Alguien me confirma si puede ver lo del contenido? Sí, sí, profe. Sí, sí, profe. Vaya. Ahora bien, nos dice, el problema inicial o el pensema nos dice, realiza lo que se pide en cada literal. Entonces nos dice, calcula la siguiente operación convirtiéndola en suma. Entonces lo que vamos a hacer para poder convertir esta resta de 0 menos un número positivo, en este caso más 4, ¿cómo podemos convertirla en una suma? Vamos a hacer lo siguiente. Y el literal B solo nos pide analiza para llenar el cuadrado. El recuadro, perdón. Entonces, y aquí están los procedimientos y aquí está el recuadro que vamos a colocar el número que corresponde en esta parte de ahí. Ahora bien, para el literal A, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hola, ¿me están escuchando? Sí, Sí, profe. Y la sí, explicación. lo escuchamos. Pero Por- un momento. repiten eso, por favor. Hola, la explicación que les di. Eso no se escuchó. Sí, profe. Eso no escuchó. No, Vaya, nada, Escucho. vaya, se los voy solo a veo repetir porque de estoy nuevo. escribiendo. Parte de la explicación. Vaya, ahora sí me pueden escuchar. Sí, Vaya, profe. lo que les decía es para literal A, tenemos lo que es la operación 0 menos 4. Entonces nos dice, calcula la siguiente operación
convirtiéndola en suma. Entonces, ¿pero cómo podemos convertir una resta a una suma? Bueno, esto va a ser igual a escribir el 0 y como nos dice, conviértala a una suma, escribir el signo más. Ahora, ¿pero qué le pasa al signo que acompaña al 4, al número 4? Entonces, como el menos lo ponemos en menos. Es decir, que como cambiamos de una resta del signo menos al signo más, le pasa lo mismo al signo que acompaña el número. Como tiene más, escribimos menos. Va a ser igual a. Y anteriormente habíamos trabajado que cuando se le suma a 0 un número, ya sea positivo o negativo, el resultado es el mismo número. Es decir, es menos 4. Ahora, ¿sí me comprendieron eso? Sí. Sí. Sí, va. Ahora para el literal B nos dice, analiza para llenar el recuadro. Entonces, en la primera fila tenemos, en esta de aquí, tenemos menos 4, menos más un número positivo. En este caso es más 3. Eso es menos 7. Es decir, por ejemplo, vamos. Es decir, por ejemplo, si tenemos menos 4, menos más 3, eso nos dice que es igual a 7. Pero vamos a hacer el procedimiento. Esto va a ser igual, escribimos en paréntesis del menos. Y ahora, este menos lo vamos a convertir en positivo. Es decir, para presentarlo como una suma de números positivos y negativos. Entonces, ¿qué le pasaría al signo que acompaña el número 3? Cambia a negativo, es decir, menos 3. Ahora, escribimos igual. Entonces, tenemos la suma de dos números negativos y ustedes ya saben que cuando los dos números tienen el mismo signo, se escribe el signo. El valor absoluto de menos 4 es 4, más el valor absoluto de menos 3, que es 3. Entonces, si tengo 4 y le sumo 3, me da como resultado 7. Entonces, es el resultado que se tiene en esta parte de ahí. Ahora sí, ya sabemos de dónde salen esos resultados. Ahora, para la siguiente fila, menos 4, menos más 2. Es decir, el resultado nos daría menos 6. Ya que si hacemos este mismo procedimiento que hicimos en esta parte de arriba, nos daría menos 6. Y para la siguiente tenemos menos 4, menos más 1. Y el resultado nos daría menos 5. Ahora bien, quiero que se fijen que como aquí tenemos más 3, el resultado nos da menos 7. Aquí tenemos más 2, el resultado nos da menos 6. Eso quiere decir que va disminuyendo en un número. Si aquí tengo más 1, aquí me da menos 5, es decir, menos 4, menos más 1, me da como resultado menos 5. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, para la última fila, menos 4 restado con 0, ¿cuánto nos daría? 4. Menos Menos 4, 4. ¿verdad? Vaya, entonces en el recuadro nos daría menos 4. Y ahí ya tenemos lo que es
resuelto el problema inicial o del pensemos. ¿Alguna duda que tengan con la explicación del problema inicial? La pueden hacer. No. Vaya. Me gustaría que fueran anotando lo que se va explicando para que así a la hora de su tarea lo puedan hacer. Vamos a seguir. Bien. Tenemos lo que es la solución. Aquí está la solución. Y nos dice, en las restas que interviene el 0, se presentan dos. Sería del 0, la diferencia es el opuesto del sustraendo. Por ejemplo, y nos dice que tenemos 0 menos más 4. Entonces, ¿cómo se lee eso? Es decir, se lee a 0 le restamos un número positivo. Ese número positivo es más 4. Y nos dice que la diferencia, es decir, si se resta un número 0, en este caso aquí tenemos el número 0, 0, se le resta. Dice que la diferencia es el opuesto del sustraendo. El sustraendo es el que se encuentra en esta parte de aquí. El sustraendo. Entonces, ¿cuál es el opuesto del sustraendo? ¿Alguien que me diga? Si tengo más 4, ¿cuál es el opuesto de más 4? Hola, hola. El minuendo. Repítamelo más fuerte. Menos 4. Menos 4. Ahí está. Entonces, esta es menos 4. Ahora, para la... Dice, si se resta 0 de un número, la diferencia es el minuendo. Por ejemplo, y nos dice menos 4 restado con 0. Entonces, nos dice que si a un número le restamos 0, el resultado es el minuendo. ¿Cuál es el minuendo en este caso? El minuendo es el que se encuentra como primer número o primer término. Es decir, se encuentra ahí, es el Menos 4. minuendo. Esto nos daría como resultado menos 4. Ahora bien, tenemos lo que es, vamos a borrar eso, y tenemos lo que es el ejemplo. Pero para resolver el ejemplo, bueno, lo vamos a hacer en esa parte de ahí. Es decir, que para el literal A, es esta parte que tenemos aquí. Ahí. Lo vamos a resolver ahí. Nos dice que 0 le vamos eso va a ser igual a. ¿Qué nos decía en el primer caso? Que si a 0 le restamos un número, la diferencia es el opuesto de ese número. Entonces, ¿cuál es el resultado de restarle a 0 un número negativo? ¿Cuál es el opuesto de menos 6? Abre la boca. Menos Hola, hola. 6. ¿Cómo? Repítamelo. Más 6. Más 6. Entonces, el resultado es más 6. Para el literal B, tenemos, le vamos a restar 0. Es lo mismo que teníamos en el segundo caso, es decir, que a un número le restamos 0. Entonces, la diferencia entre ese número y 0 es el minuendo. El minuendo es el término que aparece como primero. Entonces, este resultado nos daría Menos 6. 6. Bien. Ahora, ¿tienen alguna duda de lo que se ha explicado hasta el momento? No. No. Vaya. Vamos a borrar lo que hemos hecho. Vaya.
Y ahí está la solución. Aquí tenemos lo que es la tarea del indicador punto 2, la tarea de lo que hemos explicado. Vamos a resolver algunos literales para que a ustedes se les facilite a la hora de realizar su tarea. Entonces, ¿alguien me podría decir qué literal se le hace como más difícil y le gustaría que lo resolviéramos entre todos? La P. La P. ¿Cuál? La B. La P. La P. Vaya, vamos a ver la P. La P, aquí lo tenemos, lo vamos a enmarcar. Ahí tenemos la P. Entonces el P nos dice que a 0 le vamos a restar un número fraccionario. Los números fraccionarios son los que se encuentran, los números fraccionarios son, por ejemplo, un medio. Entran uno arriba del otro. Ajá, correcto. Eso Se es. dividen por como una rayita. Ahí está. Esos son los números fraccionarios. Los números fraccionarios son los que abajo tienen se le llama denominador a este que se encuentra en la parte de abajo. Y al que se encuentra en la parte de arriba se le llama, ¿cómo se llama? Se llama numerador. Tenemos el denominador. Estos dos números conforman lo que es el número fraccionario del un medio. Se lee un medio. Bueno, vamos a borrar esa parte de aquí. Bien. Ahora, al número positivo. Este número positivo es 5/6. Ese es el P. Es igual. Bien. ¿Alguien me podría decir cuánto da ese resultado? Menos 5. Hola. Menos 5. ¿Cómo? Menos 5/6. No les escucho. Más sí, lo dije. Sí. El resultado nos daría el opuesto cuando tenemos una diferencia, o sea, una resta. Esto significa resta, esto significa. Vamos a escribir el opuesto de este número. Es decir, si aquí está positivo, Menos 5/6. menos 5/6. Bien, eso es lo que van a ir haciendo, lo que es en cada literal que se les presente. Creo que se borró, se eliminó lo que escribimos, ¿verdad? No. Entonces, lo vamos a escribir de nuevo. Ahí está, ¿verdad? Vaya. 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 ¿Algo otro que quieren que se les explique? La M. Pueden decir. Sí, la M. La M. Vaya, muy bien. Vaya, vamos a borrar la P. La P lo vamos a borrar. Vaya. La M nos dice a un número negativo le vamos a restar 0. Este se parece a un caso de los que hablábamos anteriormente. ¿A qué caso se les recuerda? ¿Al 1 o al 2? Había un caso que nos decía, Al si a un número se le resta 0, Al 2. ajá, al 2, vaya, muy bien. Un número se le resta 0, el resultado o la diferencia entre esos dos números es el minuendo. El minuendo ya ustedes tienen que recordar que es el número que aparece
como primer término o primer número, es decir, ese de ahí. Entonces el resultado es menos 9.12. Y eso es lo que van a ir haciendo para cada uno de los literales. Porque también se pueden resolver con un proceso más largo, pero este proceso, o sea, solo eso es lo que se les está pidiendo. Por ejemplo, vamos a resolver, vamos a ver, la última literal, o sea, la R. ¿Les parece? Sí. Sí. Vaya. 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 La literal R nos dice, parece, nos dice a 0 le vamos a restar un número negativo. Este número negativo es menos 5 octavos. Entonces, anteriormente habíamos dicho que para poder convertir una resta a una suma, se hace lo siguiente. Esto va a ser igual a 0 más. ¿Y qué le pasa al signo que acompaña el número? También se le cambia. Es decir, está en negativo, pasaría a positivo. Sería el opuesto. ¿Cuál es el opuesto de menos 5 octavos? Más 5 octavos. Por lo tanto, aquí tenemos más 5 octavos. Ese es el otro proceso para poder expresarlo como una suma o convertir la resta a una suma. Entonces, ahora tenemos la suma de 0 más un número positivo. Entonces, el resultado es ese número positivo. Es decir, más 5 octavos. Y ahí lo tenemos resuelto. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, Vaya. profe. Ahora vamos a resolver uno más. Vamos a... Y lo van a hacer ustedes. Solo me van a decir qué número es la respuesta. Por ejemplo, la K. No, no va a ser un literal, sino que va a ser un inventado. Lo vamos a inventar. Vamos a ver, por ejemplo, si es Z y a menos, menos 15, le restamos 0. ¿Cuánto nos va a dar ese resultado? Más 15. 15. Hola. Menos 15. Menos. ¿Comprendieron cómo van a hacer para resolver estos ejercicios? Sí. Sí. Vaya. Ahora bien, si no tienen preguntas, vamos a pasar a al siguiente indicador. El siguiente indicador nos dice, ahí lo tenemos. Nos dice, sumas y restas, el indicador es el 3.1 y se llama sumas y restas combinadas de números positivos, negativos, parte 1. Y nos dice el problema inicial o el pensemos. Observa que la operación 4 menos 8 se puede escribir como, entre paréntesis, más 4 restado con más 8. Y luego expresarse como una suma de números positivos y negativos. Es decir, se puede expresar como nos dice una suma. Es decir, aquí tenemos una resta y aquí lo transformamos en una suma. Pero sufre la transformación del signo que acompaña al 8. El signo que acompaña al otro es positivo, o sea, más
pasaría a negativo. Y nos dice, vamos a seguir leyendo o revisando el contenido o el problema inicial. Nos dice, igualmente menos 3 con menos 7, menos 7, se puede escribir como menos 3 restado con más 7 y luego expresarse como una suma de números positivos y negativos. Es decir, como pueden ver, aquí tenemos una resta de números con diferentes signos. Aquí tenemos el signo que acompaña a 3 es menos y el signo que acompaña a 7 es más. Entonces, eso se puede expresar convirtiéndola como una. Entonces, aquí ya tenemos los dos números que son negativos. Y nos dice ahora expresa como suma de números positivos y negativos las siguientes operaciones que combinan sumas y restas de números positivos. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, este de aquí es el que vamos a resolver, ese de ahí. Ahora vamos a compartir otra ventana para poder resolverlo. Pero vamos a leer este pequeño cuadrito que nos dice, la resta de un número positivo o negativo se puede convertir en la suma del número con el signo opuesto. Es lo que les decía anteriormente, que si la convertimos, la resta, en una suma, el signo que acompaña al número cambia a positivo. Y ahora vamos a resolver esos números que ahí tenemos y los números que se nos indicaba resolver eran los siguientes. Teníamos 5 menos 6 más 8 menos 4. Y eso la vamos a representar como una suma de números positivos y negativos. Es decir, los vamos a encerrar entre paréntesis. Por ejemplo, el 5 lo podemos y el menos 6 lo podemos reescribir como menos más 6 sumado con más 8. ¿Por qué más 8? Porque ya tiene el signo positivo de la suma. Entonces, el menos 4 lo podemos reinscribir como menos más 4. Ahí lo tenemos representado. Pero como nos dice que tenemos que representarlo como una suma de números positivos y negativos, entonces donde está el signo menos lo vamos a transformar en una suma. Es decir, que tenemos igual. El primer número lo vamos a reinscribir tal y como se encuentra. Más 5. Y ahora viene la transformación de pasar de una resta a una suma. Ahora el signo que acompaña al 6 lo vamos a transformar con el opuesto. ¿Cuál es el opuesto del signo más? ¿O cuál es el opuesto del número más 6? ¿Alguien que me diga? Lo Menos acabamos de hablar. ¿Hola? Menos 6. 6, ¿verdad? Es decir, cambiamos el signo negativo para representarlo como una suma y el signo que se encuentra acompañando al número 6 también se le cambia, es decir, está en positivo y pasa a negativo, es decir, al opuesto de ese número. Y reinscribimos el más 8, ya que está ya representado como una suma. Ahora bien,
tenemos lo mismo. Tenemos una resta de un número positivo. Y como lo queremos representar como una suma, escribimos el signo más. Y ahora, ¿quién me puede decir qué signo iría? -4. -4. Menos 4. Correcto. Menos 4. Ahora, es decir, ya lo tenemos como una suma de números positivos más números negativos. Entonces, vamos a decir, por lo tanto, la representación de los números 5 menos 6 más 8 menos 4 es igual a más 5 más menos 6 sumado con más 8 más menos 4. Eso es lo que van a hacer cuando tengan números de esta forma. Lo van a representar como una suma de números positivos y negativos. Estos son los números positivos y estos son los números negativos. Y eso es lo que tienen que ir haciendo para esos casos. Ahora bien, vamos a borramos. Y como pueden ver, ahí tenemos la solución que le habíamos dado al problema. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Ahora bien, ¿tienen alguna pregunta para el problema inicial a la resolución que le dimos? No. No. Entonces, continuamos. Y nos dice la conclusión al problema inicial. Ahí tenemos la conclusión. Nos dice, lo vamos a leer para ir. No se escucha. Creo que ya. Sí, son aquí. Vaya, entonces le vamos a dar una lectura que nos dice, en general, las operaciones que combinan sumas y restas de números positivos y negativos, omitiendo los paréntesis de los números que intervienen en las operaciones, se puede expresar como una suma de números positivos y negativos. Eso fue lo que desarrollamos en el problema inicial. Y nos dice, así la expresión menos 5 más 6, menos 5, no, 5 menos 6 más 8 menos 4, la representamos como expresión 1. Y se puede expresar como más 5 más menos 6 sumado con más 8 más menos 4. Esa es la expresión 2, es decir, lo que habíamos hecho en el problema inicial. De esto obtuvimos esto. Entonces, nos dice, en la operación 5 menos 6 más 8, los números más 5, menos 6, más 8 y menos 4 se llaman términos. Es decir que el resultado que obtuvimos en el problema inicial, que fue más 5 más menos 6
más 8 más menos 4. En paréntesis son los términos. Tenemos esos son los términos que conforman lo que es la suma de números positivos y negativos. Ahora bien, vamos a continuar. Y ahí tenemos lo que es el ejemplo de esta clase. Tenemos lo que es la solución, pero la vamos a resolver aparte. Bien, vamos a resolver el ejemplo. Y el ejemplo nos decía, representa la forma 1 e identifica los términos. Entonces, tenemos el literal A. Menos 2 más 8 más menos 1. La solución a este literal, suma de números positivos y negativos. Es decir, que el resultado sería solo encontrar los términos. Los términos son menos 2, que se encuentra entre paréntesis, más 8 y menos 1. Esos son los términos. Y no hicimos más procesos porque ya se encuentran lo que es expresados como una suma de números positivos y negativos. Es decir, aquí tenemos más y aquí si hubiera tenido menos, entonces sí habría que hacer más procesos. Para el literal B tenemos menos 4 menos más 10 más menos 2. Entonces lo que vamos a hacer, el primer número lo reinscribimos tal y como está. Menos 4. Entonces, como vamos buscando una expresión que contengan la suma de números positivos y negativos, aquí tenemos una resta. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que explicábamos anteriormente. El menos lo convertimos en un signo más para poder expresarlo. Y el signo que acompaña el número va a cambiar. Si aquí está positivo, lo cambiamos con el opuesto, o sea, menos 10. Más menos 2. Ya tenemos lo que es representado como una suma de números positivos y negativos. Y ahora vamos a encontrar los términos. Términos menos 4, menos 10 y menos 2. Esos son los términos para el literal B, los que se encuentran entre los paréntesis. Ahora para el literal C. Para el literal C nos dice que tenemos menos 3
menos 2 más 8. Esto va a ser igual a, como lo vamos a expresar como una suma de números, el primero lo vamos a, ahora lo que vamos. Estamos escribiendo todo. Sí. Profe. Vaya. Escribimos el signo más, ya que aquí está una esta. Y ahora, ¿qué le pasará al signo que acompaña a 2? Se convertirá en más. Más. Correcto. Más 2. Y este lo vamos a dejar tal y como está. Ahora vamos a hacer otro paso. Ya tenemos expresado. Ahora lo vamos a sacar de esos paréntesis. Menos 3. ¿Cómo se encuentra en los paréntesis? Menos 3 más 2 más 8. Esa es la otra forma de poder identificar los términos de la suma de números positivos y negativos. Y ahora ustedes van a hacer lo siguiente. Van a escribir términos. Menos 3 más 2 más 8. Eso es lo que van a ir haciendo. Entonces, primero lo que van a hacer, por ejemplo, si tenemos, vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, menos 5 más menos 3 menos 1. Entonces, vaya, me van a ir ayudando para poder irlo haciendo. Entonces, escribimos el signo igual. ¿Y qué vamos a hacer? Los va a poner opuestos. El primer número lo vamos a escribir tal y como está, ¿verdad? Entonces, menos 5. Y como esto ya está expresado, eso ya está expresado como una suma de números positivos y negativos, lo reinscribimos tal y como está. Más menos 3. Ahora sí va la transformación de una resta, pasarla a una suma. Si aquí está negativo, ¿qué pasará para poder expresarlo como una suma? ¿Hola? ¿Alguien que me diga? Se convertirá en número positivo. Escribimos el signo más. ¿Y ahora qué signo va a ir? Menos. ¿Quién está escribiendo, por favor, que no lo haga para poder seguir? Y ahora, ¿qué signo iría a la par del 1? ¿Alguien que me diga? Más. Hola. Más 1. Correcto. Más 1. Es decir, aquí cambia de negativo a positivo. Si este cambia, este también cambiaría de negativo a positivo. Ahora, ya tenemos lo que es la representación de la suma de números positivos y negativos. Ahora los vamos a sacar lo escribimos menos 5, menos 3, más 1. Es decir, todo lo que se encuentra en cada uno de los paréntesis lo escribimos tal y como está. Y ahora escribimos término menos 5
menos 3 más 1. Esos son los términos de la suma de números positivos y negativos. Ahora vamos a seguir donde estábamos. Vale. Ahí tenemos la solución. Ahora, ¿tienen alguna pregunta de lo que se les ha explicado? No. Entonces, si no tienen preguntas, vamos a la tarea. Ahí tienen la tarea. ¿Alguien me puede decir cuál se les hace como más difícil para poder resolverlo? La F. Sí, la F. Vaya, está bien. La F nos dice... Bien, vamos a esperar un momento que borremos eso. Un momento, por favor. Bien, ahí lo tenemos. El literal F nos decía. Nos decía más 1 onceavos. Entonces, más menos 4 sobre 11. Más 6 sobre 11. Menos 2 sobre 11. O menos 12. 2 sobre 11avos. Pero lo pueden leer como menos 2 sobre 11. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primerito es reinscribir el primer número. Más 1. Esto lo volvemos a reinscribir porque ya está expresado como una suma, es decir, más. Y ahora si vemos lo que es una resta, entonces pasamos a una suma de números positivos. Entonces, si escribimos el signo más, ¿qué le pasaría al signo que acompaña el número? Y es un número negativo. Esa. Bye. Así. Correcto. Entonces,
De igual forma, tenemos menos aquí. Entonces, ¿qué signo va a ir aquí? El más. Más. Y ahora el signo que acompaña al otro número, ¿cuál es? Más. ¿Negativo o positivo? Positivo. Ahora bien, ahora que ya tenemos lo que es expresado como una suma de números, lo que vamos a hacer es sacarlo de los paréntesis, es decir, lo escribimos tal y como se encuentran en cada paréntesis. Y nos decimos más 1 sobre 11 o 1 sobre 11avos menos 4 sobre 11 menos 6 sobre 11 sobre 11. Y ahí ya tenemos lo que es resuelto el literal F. Lo falta un último paso. ¿Cuál es ese paso? ¿Alguien que me diga? En los ejemplos lo habíamos hecho. Recuerden. ¿Qué se encuentra después? El término, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Término. Primero sería más. Menos 4 sobre 11. Menos. Aquí va a ir separado por una coma. Coma. Más. Y ahí ya tenemos, ya encontramos o ya identificamos los términos de la expresión o el resultado de la expresión. ¿Comprendieron cómo lo hicimos? Sí. Sí. Vale. Entonces vamos a regresar a lo que es el contenido. Y ahí tenemos, entonces, ¿cuál otro se les quiere que expliquemos? ¿Alguien diga? La E. Bye. Entonces la E, la vamos a resolver. Ya la vamos a resolver. Vale. El E nos dice. El E menos 2.1 menos 3.4 más o sumado 2 menos 15 menos 1.5. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer primerito? ¿Alguien que me diga? Reescribirlo. ¿Cuál? El primer número. Sí. Entonces, como nos dice, lo reinscribimos. Uno. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Convertirlo en una suma. Entonces, si aquí tenemos menos, entonces si lo queremos expresar como una suma de números positivos y negativos, escribimos el signo más. Y ahora
vamos a escribir el opuesto de más 3.4 o el opuesto del signo más. Entonces, escribimos 0.4 más menos 2. Ustedes ya saben que cuando tienen ya expresado como una suma de un número positivo o negativo, solo lo reinscriben. Y ahora sí pasamos de negativo a una suma. ¿Y qué le pasa al signo que acompaña al menos 1.5? Ya no recuerdan qué es lo que veníamos haciendo. ¿Alguien que me diga si lo recuerda? Positivo. ¿Qué era lo que hacíamos? Es decir, lo cambiábamos. Ahora que ya tenemos expresado como una suma de números positivos y negativos, lo que procede es sacarlo de los paréntesis. 3.4 menos 2 más 1.5. Y como último paso, ¿qué era lo que hacíamos? Los términos. Escribir los términos. Bien. El primer término, ¿cuál es? Menos ¿Cuál es el 2.1. primer término? Correcto. Menos 2.1. ¿Y el segundo? Menos 3.4. ¿Y el tercer término, cuál sería? Menos 2. ¿Y el último? Más 1.5. Y ahí ya tenemos lo que es resuelto el literal F. Ahora, y regresamos a tener su tarea. Vaya, entonces ya resolvimos para que ustedes puedan lo que es realizar su tarea. Decir, tienen la tarea del 2.2 y la del 3, indicador 3.1. Entonces, ¿tienen alguna Y pregunta? Hola. las vamos a enviar todas mañana. Si mañana pueden entregar sus tareas o si las terminan ahora, ahora me las pueden enviar. ¿Otra pregunta que tengan? No. ¿Comprendieron lo que se ha explicado? Sí. De acuerdo. Entonces, recuerden que el día lunes tienen examen. El examen es de A la la 1. unidad 1. A la 1, sí. Creo que todos están disponibles. ¿A qué hora será el examen? A la 1. De la tarde. Impunto, profe. ¿Sí? ¿Hola? A un impunto. A la 1, sí. Y así Vamos a ver. es. Lo que vamos a hacer es mandarlo al grupo y ahí ustedes lo van a revisar, el documento,
y lo van a hacer en su cuaderno. Luego me van a mandar fotos de su examen. Vaya. Si no tienen más preguntas, vamos terminando esta jornada y que tengan una feliz tarde. Igual. Usted también, profe.